Buenos días, bueno, me presento, soy el ingeniero Esteban Parra. Vamos a iniciar una primera clase virtual de la materia que sería Gestión y Administración de Obra, correspondiente a la Escuela Politécnica de Puerto Madryn y al eh, el curso de séptimo primera. Bueno, los objetivos de la materia, por un lado es conocer, dentro de esta materia vamos a conocer los trámites que se requieren para el inicio, desarrollo y finalización de un proyecto de construcción, desarrollar algunas herramientas de control, confeccionar las especificaciones técnicas para realizar la construcción de cada uno de los ítems que se van a ejecutar ustedes en el proyecto final, desarrollar un plan de trabajo con el listado de todos los ítems, la curva de inversiones, conocer algunas herramientas para evaluar proyectos y utilizar software específico, como en el caso del project, para poder, por ejemplo, elaborar un plan de trabajo. Bueno, y vincular toda esa información y los datos materiales y normativos con la gestión de un trabajo y de un proyecto en construcción. Vamos a repasar algunos conceptos que ustedes teóricamente vieron el año pasado o lo vienen viendo también, pero el año pasado lo vieron con el arquitecto Alejandro Panacchio, que es un cómputo, que son los análisis de precio, que es el presupuesto de una obra y que es un plan de trabajo que es el que nosotros vamos a empezar a realizar este año en esta materia. Eh, Vamos a repasar algunos ítems de un edificio. ¿Qué significa cuando hablamos del cómputo? Nosotros tenemos todos los ítems de un edificio, que generalmente en este ejemplo que le voy a poner son 19. Cada uno de esos ítems tiene a su vez una serie de subítems. Por ejemplo, en trabajos preliminares tiene dentro de sus trabajos preliminares tiene 6 ítems. Nosotros en cada uno de los ítems tenemos que identificar cuál va a ser su medida, su unidad de medida. ¿Está? Y para poder realizar en su momento el cómputo de la obra, tenemos que saber cuánto es la unidad de medida que vamos a utilizar. Trabajos preliminares, movimiento de suelo, después viene la estructura, un poco siguiendo el orden de construcción. Tenemos mampostería, tenemos las capas aisladoras, tenemos los revoques, cielo raso, contrapiso, carpeta, revestimiento, escalera, carpintería de madera, carpintería metálica, instalaciones sanitarias, la instalación eléctrica, la instalación de gas, pintura, los derechos y seguros de la obra y los insumos varios. Acá hemos visto un repaso de 19 ítems del total de la obra. A cada uno de esos ítems se identifica con su nombre, con su número, con su unidad de medida y luego tenemos que realizar su cómputo. En los análisis de precio nosotros tenemos que realizamos el análisis de precio de cada ítem. Ese precio está constituido por materiales que componen el ítem, por mano de obra que compone el ítem y por los equipos que componen el ítem. Nosotros podemos obtener el subtotal de todos esos ítems. Vamos a ver en el caso del análisis de precio del hormigón para una base, vamos a ver acá todos los materiales que componen ese ítem. En el caso particular de esto sería cemento, arena, ripio, hierro, clavos, alambre y madera para el cofre. En el caso concreto del cemento, está explicando que es una bolsa de cemento de 50 kilogramos, una unidad. ¿Cuánto es lo que yo necesito para realizar un metro cúbico? Un metro cúbico tiene que llevar como mínimo para una base 300 kilogramos por metro cúbico. Entonces, yo necesito 6 bolsas. Para análisis de precio, lo que voy a tener acá es el costo del ítem. Si yo multiplico los 6 por el costo de ese material, me va a dar los 3.360. Así puedo sumar todos los materiales que conforman este ítem y me va a dar el precio total de materiales. A ese precio total de materiales le tengo que sumar el precio de la mano de obra y el precio de los equipos. Mano de obra, voy a tener oficial y ayudante. ¿Cuánto es la afectación horaria? ¿Cuánto es el precio? Acá tenemos el precio por hora. ¿Está? Y nos va a dar, en función después del rendimiento, cuánto nos sale un metro cúbico de oficial, un metro cúbico de ayudante. Y después también con respecto a los equipos, podemos ver todos los equipos que nosotros podemos utilizar para ejecutar este ítem. El tanque regador, compactación, vibrador en inmersión para poder vibrar el hormigón, la bomba de hormigón, la hormigonera. Y acá nos va a dar el costo total de lo que corresponde a los equipos. Para saber el precio total del ítem tengo que sumar los tres costos. El costo de la mano de obra, el costo
de materiales, mano de obra y equipo. La suma de esos tres costos me va a dar este precio. Este precio multiplicado por el coeficiente resumen, que en este caso yo puse 1,57. ¿Qué significa el coeficiente resumen? Es en donde afectan todos los que serían los gastos directos, indirectos de un ítem, las ganancias que corresponden a ese ítem, los costos financieros que corresponden a ese ítem y los gastos o los impuestos, por ejemplo, el IVA, el 21% del IVA. Y acá nos va a dar el precio total del ítem. Siguiendo después con respecto al tema del presupuesto, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos la totalidad de los ítems, el cómputo total de cada uno de los ítems, los análisis de precio de cada uno de los ítems, el presupuesto total por ítem, el precio total de la obra, precio por metro cuadrado. Entonces nosotros en el caso concreto del ejercicio, si yo tengo en la base de hormigón 195 metros cúbicos de hormigón multiplicado por el precio unitario, esta sería la cantidad de plata que yo voy a gastar por ese ítem. Si yo sumo el precio total de todos los ítems que corresponden a multiplicar cantidad por precio unitario, voy a sacar el precio total de mi obra. Si ese precio total de mi obra yo la divido por la superficie cubierta del edificio, voy a tener el precio por metro cuadrado. Ahora vamos a introducirnos en lo que sería el plan de trabajo. El plan de trabajo es un conjunto de programas detallados que permiten determinar un orden, los métodos de construcción y la organización que se dispondrá para ejecutar la obra. Y es un instrumento que permite saber qué tiempo voy a tardar en cada una de las obras que voy a ejecutar. El plan de obra y el cronograma es un diagrama que tiene la función de definir cómo se van a repartir tanto los gastos como el tiempo para ejecutar cada una de esas obras. Y de todo esto también es importante, una vez que tenemos el cronograma, conocer cuál es la ruta crítica, cuál es el menor tiempo que yo necesito para poder realizar una obra. Voy a ejecutar tanto para planificar como para ejecutarla. Hay tres datos importantes que tengo que conocer. El precio de la obra, cuál es el momento en que voy a iniciar y voy a finalizar de la obra, y si necesito saber cuánto lo voy a finalizar, es qué tiempo voy a demorar en ejecutar esa obra. Entonces, bueno, para el plan de trabajo necesito todos los ítems a ejecutar, necesito tener el cómputo de todos los ítems, que es lo que yo le pasé en la planilla, definir la unidad de medida de cada uno de los ítems. En el caso específico del hormigón, que se mide por volumen, va a ser metro cúbico. En el caso de un piso, que se mide por superficie, va a ser el metro cuadrado. Determinar el rendimiento de cada uno de los ítems. Esto me permite saber, para saber cuánto tarda un oficial en realizar un metro, en el caso de hormigón, un metro cúbico para realizar ese hormigón. Por ejemplo, un oficial para realizar el ítem de bases necesita 6,15 horas por metro cúbico. Si necesitamos realizar 100 metros cúbicos, ¿cuánto tiempo va a demorar? Si yo multiplico los 100 por los 6,15, me va a dar 615 horas. Y si yo necesito determinar la cantidad de días, lo divido por 8 horas y me va a dar 76,87, lo redondeo y me va a determinar que ese ítem necesito realizarlo en 77 días. En la planilla que yo le di, ¿no es cierto? Tenemos los ítems, la unidad, la cantidad del ítem, el rendimiento, que es el rendimiento, si yo no se los doy, lo pueden buscar en el Sandía. Esta que es un librito que permite determinar para cómputos y presupuestos. La cantidad de horas por cada ítem y la cantidad de días cada ítem. Y después vamos a iniciar el concepto de cuadrilla y ayudante. En el ejemplo que yo les di, por ejemplo, en la estructura resistente, supongamos las bases centradas, yo tengo un total de 195,67 metros cúbicos. El rendimiento, es decir, el tiempo que tarda en realizar un metro cúbico, es de 6,15. Si yo multiplico los 195 por 6,15 me va a dar 1203 horas. Si estas 1203 horas yo la divido por 8 horas, me va a decir que yo necesito 150 días. 150 días si yo la ejecuto con un solo oficial. Pero generalmente en una obra yo voy a armar distintas cuadrillas. Puedo armar una cuadrilla, si la realizo con 4 oficiales, en lugar de tardar 150, yo en 150 lo divido por 4, me va a tardar 37 días. Acá le di, porque esto es un poco más de criterio,
cuántos serían los días que ustedes van a incorporar para trabajos preliminares. Acá están cada uno de los ítems y acá les doy el total de días. Acá también les hice el cálculo para el ejemplo que yo les di, cuántos los días que tardarían para ejecutar el movimiento de suelo. Y después lo que nosotros vamos a trabajar, una vez que tenemos puesta la cantidad de días, nosotros podemos empezar a elaborar el plan de trabajo que lo vamos a utilizar, lo vamos a realizar en el project y ustedes van viendo cómo acá están todos los ítems y acá yo lo he borrado pero figura la cantidad de días y entonces cómo cada uno de los ítems se van vinculando unos con otros para poder armar la ruta crítica. Es decir, que terminada la planilla de rendimientos, ¿está? Puedo determinar la cantidad de días que me demanda cada ítem. Voy a realizar todo menos las instalaciones, que eso las vamos a hacer en forma conjunta. Por otro lado, como segundo paso importante, yo les voy a mandar el project por WeTransfer, que lo van a recibir por el correo. Tienen que descargar el project. Y la segunda clase que vamos a realizar es directamente ya para explicar algunos conceptos y iniciar el plan de trabajo directamente en el project. Bueno, muchísimas gracias.